Qué gusto poder hacer la conexión contigo en este mismo instante a través de la radio en el 92.7 FM, también más adelante a través de las redes en Háblame de Ti con Carla Hernández. Gracias por estar, por empezar esta semana con nosotros, por permitirnos estar ahí en el trabajo, en tu casa, en el automóvil. De verdad, es un privilegio poderte acompañar en esta hora con grandes especialistas, con un artículo maravilloso que me encanta, un tema del cual debemos hablar. Equipo, ¿cómo están esta tarde del lunes 27? ¡Qué bárbaros! ¡Qué actitud! Me encanta. Espero que tú también estás empezando bien. Pues ya, si es la última semana de este primer mes, ¿verdad? Ya parece que ya la libramos, ya se acabó enero y seguramente habrá pues buenas nuevas, tal vez esos propósitos muy bien plantados y probablemente algunos decretos de inicio de año o de inicio de semana o por la tarde. ¿Qué pasa con esos decretos? ¿Te confiesas un fiel seguidor de ellos? ¿Admirador? ¿Decretas a veces? ¿Lo haces? Bueno, hay un artículo del cual hablaremos, pero te quiero compartir primero esto antes de que vayamos con nuestros especialistas y entremos de lleno en el tema. Te recuerdo que hay vías de acceso, un WhatsApp 449-637-5000. Si nos escuchas de algún otro lugar de la República, puedes hacer contacto a través de él si quieres comentar algo. 449-637-5000. Esto se transmite en vivo a través de la radio y más adelante en nuestras redes a través de Facebook para que nos sigas. Pero por lo pronto, vamos a ver de qué va este artículo el día de hoy en Háblame de Ti. Adelante. ¿Qué les dije? ¿A poco no está muy interesante este tema? A mí me encanta y a las especialistas seguramente también, o muchos puntos tendrán que compartir y tú seguramente ya te estás haciendo algunas ideas. Si tienes la oportunidad y quieres hablar, pues aquí te escuchamos con todo gusto. Te presento a nuestros especialistas. Aquí en cabina, en Aguascalientes, está Ale Ortiz, terapeuta holística. Ale, qué gusto saludarte. Hola, mucho gusto, Carla, y gracias por el espacio, gracias por tenerme aquí. Muy feliz de regresar a la radio. Me encanta la felicidad. Sí. Mira, yo también estoy muy feliz de que estés aquí, que sea el primero de muchos. Sí. Y también de saludar a mi querida Gema Aguirre, porque cerró el año con nosotros y lo está empezando. Nos tardamos, Gemita, pero más vale a fin de mes, ¿no? Gema Aguirre, terapeuta alternativa y clarividente. ¿Cómo estás? Gracias, Carlita. Contenta de estar aquí, agradecida por el espacio y saludos, mi querida Ale. Y bueno, pues el tema es bien interesante y enriquecedor. Ay, pero ¿por dónde empezamos? A ver, díganme sus reflexiones generales en torno a esta investigación, si quieren, al artículo o alguna experiencia personal, vivencias. Cuéntenme un poquito. Ale, ¿a dónde te llevó esta investigación? Me llevó a donde estoy ahorita. Ok. Bueno, yo sí, en mi página de Instagram, que Ajá. te estaba contando hace ratito, yo sí me considero experta en decretos y en manifestación. Vámonos. Que sí, claro, no es como, porque justamente el artículo habla mucho como esta parte de la frustración, ¿no? Y que mi reflexión va a eso, que hay que también aprender y hacer un poco como de trabajo de sombra y de trabajo de autoconocimiento
para que esos deseos que estás tú queriendo manifestar o decretar no se vuelvan una frustración o una carga emocional de cuándo se va a cumplir, a qué hora se va a cumplir. Porque sí, justamente yo también estuve en ese punto y es bien cansado y luego dices, ay, no sirve de nada. Y ya cuando lo sueltas es como, ay, sí, ya está funcionando. Pero creo que mi vida la he manifestado con base a todos esos sueños, esos rituales pequeños, conscientes o muy inconscientes que he hecho y que justamente me ha llevado a la vida que quiero y que he deseado, obviamente con sus altas y sus bajas, pero es parte de la vida, o sea, es parte de la vida y hay que aceptar que hay algunas cosas que no se van a cumplir porque van a haber otras mucho mejores o porque de plano eso no era lo que estaba en tu más alto bien. Muchas gracias Ale por compartirnos esto. Gemita Aguirre, ¿a dónde te llevó a ti? Cuéntanos. ¿A dónde me llevó a mí? Pues mira, la verdad es que a reflexionar en muchos sentidos, aspectos, porque sí es cierto, hay muchas personas que les genera mucha frustración y esa frustración es derivada definitivamente de la falta de autoconocimiento, la falta de conocimiento de cómo poder no solamente el decretar, sino alinear completamente tu ser para poder decretar, que creo que eso es una parte fundamental. Y la otra, tener una base sólida de visión de lo que tú quieres, porque muchas personas decretan la felicidad, pero conscientemente están abrigando el dolor, están abrigando los temores y obviamente, pues claro, nunca va a ser una resonancia real. Yo creo que esta oportunidad que nos estás brindando, Carlita, podría servirle mucho a tu audiencia para poder entender el por qué no se puede consolidar esos deseos con esa facilidad y que muchos personajes venden con esa misma facilidad, pero no te venden el qué tuve que hacer para poder entrar a esa facilidad. ¿Por qué? Porque no fue fácil, habían obstrucciones en mi ser, barreras, sentimientos, pensamientos e ideas que definitivamente bloqueaban el que yo pudiera estar en esa frecuencia donde pudiera tener como más la facilidad de palabra y obviamente de manifestación. Entonces me llevó mucho a la reflexión de compartir a tu audiencia que es importante definitivamente empezar a observarse a sí mismo en el pensamiento, sentimiento para poder entonces definitivamente entrar en la frecuencia real de si lo quiero, si estoy dispuesta y por qué estoy dispuesta a que esto se manifieste, porque creo que también hay que darle el sentido del por qué estoy dispuesta. Si es por una necesidad, pues obviamente los decretos siempre van a ser en un abismo que va a ser pues el resultado la frustración. Exacto. Y entonces, no solamente sería decretar, sino estar preparado para que se manifieste. Eso parece contradictorio, pero es real, así somos los seres humanos. Sí. Pensamos una cosa, anhelamos otra y tenemos fantasías con... No sé. Sí, definitivamente ¿Por qué? existe toda esta dualidad. Justo porque no tenemos como ese trabajo de sombras, o sea, ese autoconocimiento de ir hacia nuestro interior, porque pensamos luego mucho como de, ay, ahorita está muy de moda manifestar viajes a Japón. Porque bueno, es lo que yo he visto mucho, ¿no? Ah, sí, no sé ni por qué lo quiero, pero como todo el día estoy viendo redes sociales y fulanito ya se fue y los influencers ya se fueron, entonces yo también lo voy a manifestar, sí, porque sí también lo puedo. Entonces entra ahí como que una parte tuya, pero la otra es como de, a mí ni me gusta nada de lo de Japón y ¿por qué no mejor me voy para acá? Y luego aparte también está este miedo interno, ¿no? Cuando no haces ese trabajo de sombra, justo como dijo Gema, si tú no te adentras a esos temores, vas a estarte topando y topando y topando y hay veces que no se manifiesta lo que quieres o lo que anhelas, porque entonces no le estás haciendo caso a ese miedo al fracaso, a ese miedo de verdad de viajar sola a lo mejor. O sea, todo lo que se esconde detrás de esa puntita que decimos nada más manifestar. Creo que esa es una de las cosas mucho más importantes que también, como dijo Gema, luego lo venden como que es muy fácil, pero no te dicen todo el trabajo que hay detrás. ¿Qué es eso? Conocerte realmente. Yo siempre les pregunto a quienes toman sesiones conmigo, ¿no? Ok, pero ¿por qué lo quieres manifestar? Ah, porque a lo mejor me va a llenar de paz irme de viaje. Ok, pero ¿por qué necesitas paz? Ay, porque estoy muy estresada. Ok, pero ¿por qué estás tan estresada?
Y es como que, bueno, sí es cierto, ya me voy a ir conociendo. Y él realmente a lo mejor ni siquiera querían el viaje. O sea, querían otra cosa completamente distinta. Y es ahí donde se entorpece y donde choca todo, ¿no? Y es cuando yo lo considero que es como que no funciona del todo. Por eso hay que tener un trabajo de sombra, que es este trabajo emocional. Más aparte, como dijo Gema, tener bien claros cuáles son tus objetivos, porque más que decretos yo creo que son objetivos, ¿no? Y dejar de decir como mis deseos, porque son los objetivos que quiero que se manifiesten, para entonces sí poder que todo se vaya alineando, porque no nada más es como, sí, siéntate 5 minutos a visualizar, a respirar y que tu vision board se vea súper bonito, porque eso te va a ayudar, ¿no? Y todo lo que hay detrás. Entonces eso es lo que yo considero que a veces nos topa y nos cierra mucho con lo que queremos. A ver, esto del vision board es para los que están escuchando o siguiéndonos, es como ese collage que haces de todo. Pizarrón de fotitos y que luego algunas personas mucho. le ponen como frase, eres fuerte, eres inteligente, lo vas a lograr. A ver, ahorita nos dices, Gema, tu opinión y si esto también obviamente nos va a servir. Pero entonces, ¿qué es un decreto? Porque ahorita sí me quedo pensando si es lo mismo, ese objetivo, esa meta, ese deseo, anhelo, ¿todo va de la mano con el decreto? ¿O cómo lo podríamos definir desde tu perspectiva, Gemita? Sí, todo va de la mano del decreto, definitivamente, porque la palabra tiene esa fuerza y ese poder de empoderar lo que tú estás visualizando, lo que tú tienes como meta objetivo y que definitivamente es lo que te va a ayudar a entrar en esa frecuencia. Es como si dieras un paso adelante cuando tú tienes ese decreto. Y el decreto a la vez también funciona como ese desprogramador de tu energía que desbloquea las partes que todavía no tienes como muy consciente, pero que tienes la disponibilidad de poder expandir. Entonces el decreto de alguna forma sí sirve, sí funciona cuando tienes la mente, la emoción en una sola frecuencia para poder entrar en una acción. Entonces, obviamente, claro que si nosotros vamos entendiendo qué es un decreto y lo vamos resonando en nuestra energía, en nuestro ser, nos va a ayudar no solamente a poder conseguir lo que deseamos, sino también yo me atrevería a decirles que nos ayudaría y nos ayudan también a encontrar un estado de vibración más elevado que nos lleva a una sanación, porque empiezas a liberar como toda esa carga, todas esas situaciones que definitivamente te estaban obstruyendo en tu energía y que ahora tienes una energía más expansiva para tener y sentir más la facilidad. A ver, pero entonces, ¿por qué en este artículo el cual estamos compartiendo el día de hoy con respecto a los decretos, hay algunos puntos interesantes que también ustedes me dirán si están de acuerdo o no, pero dicen que puede ser muy peligroso este tema del decreto por la frustración que mencionábamos al inicio, el cómo decir algo, anhelar algo, desear algo, si no se nos cumple en cierto tiempo donde lo tuvimos planeado, pues nos va a generar pues ese malestar de esto no sirve, pero tampoco yo, ¿no? Porque no estoy cumpliendo con lo que yo pensé, visualicé y decreté y no se dio. Entonces, ¿creen ustedes que sí corre este riesgo? Sí. ¿La gente que decreta? Sí, definitivamente sí, pero por eso es lo que les contaba, ¿no? Por eso hay que tener ese trabajo interno previo a todo lo que estás haciendo, porque si no vas a caer en eso. Incluso yo lo llegué a caer como, qué decepcionante es ser que puse esto y no se me cumplió. O sea, porque ya lo empiezas a tomar como muy personal y no comprendes que hay un propósito más fuerte detrás de todo eso. O sea, o que simplemente no tenía que ser. Porque también cuántas personas no nos aferramos a algo emocionalmente, por decir, o por el ego, y decir, sí, tengo que mostrarle a todos los demás que yo sí pude hacer esto. Entonces, creo que sí suele ser peligroso si no tienes posterior, o más bien previo ese trabajo interno. Ok, pero entonces, Gemita, bueno, ya todo va en función de el autoconcepto o el autoconocimiento, como nos decías. Esa emoción, esa acción, esa intención. ¿Por qué estas herramientas no nos las dan cuando somos niños? Nos ayudaría mucho, ¿no? Sí. Pues porque independientemente de que vivimos programados, yo les digo que hoy en día se han puesto de moda muchas energías que
pues prometen una vida mucho mejor, con más facilidad, pero yo creo que no. Yo creo que la vida nos va permitiendo avanzar a medida en que vamos entendiendo, nos va acentuando la información y entonces cuando nosotros permitimos destensar todo lo que venía contraído en nuestro ser. Entonces yo creo que aquí lo más importante es entender, es peligroso decretar o que las demás personas decreten y tengan la frustración. Yo diría, pues bueno, no sé, no lo veo tan peligroso. Yo creo que más bien sería cuestión de aprender a enfocar las cosas porque las personas y la humanidad siempre ha vivido con muchas frustraciones, porque no les sale bien la sopa, porque no la quieren, porque no lo quieren, porque no lo aceptaron en el trabajo. O sea, la verdad es que creo que la humanidad vive siempre sumergido en el temor, en el miedo, en el dolor, hasta que rompe todo ese miedo, ese temor y deja de programar su vida y se adapta realmente a la facilidad, que es la facilidad aprender a vivir. Tenemos tanto miedo a vivir, siempre estamos como sumergidos en el drama, Carlita, en que si hubo un nacimiento hay drama, porque las cosas no eran como tenían que ser, porque no estaba todo ordenado, porque no fue la forma, bla, bla. Y porque siempre estamos buscando como esa forma de lastimarnos a nosotros mismos. Yo creo y considero que definitivamente, por ejemplo, si vas a decretar una buena salud, tienes que observarte realmente qué estás haciendo para tener esa buena salud, para que tu decreto, para que tu energía de alguna forma fortalezca todos tus planes que tienes en mente, en tu emoción, y de alguna forma puedas llevarlo realmente a cabo tal cual los propusiste. Pero si no estamos observando realmente qué estoy haciendo yo, por qué estoy decretando, porque muchas de las veces de los decretos, quiero viajar a tal lado, como decía Ale, quiero ir a tal lado, quiero comprar esto, la casa, porque tal vez ni siquiera era mi deseo, era el deseo de alguien más que estaba atrás de mí. Entonces, tenemos que entrar realmente en el contexto de por qué quiero una casa. Si la quiero para mí, porque quiero gozar de ese privilegio de la tranquilidad, de ver todo lo que yo he trabajado, manifestado ya en un campo de materia, o realmente porque quiero satisfacer a alguien que tal vez ya no está, no tuve la oportunidad de comprarle la casa, por ejemplo, a una madre, a un padre, a una hermana que necesitaba, etcétera. Entonces, creo que tenemos primero que analizar cuál es el motivo que nos está moviendo para manifestar. Y de ahí se va generando y se va solidificando realmente todo lo que nosotros queremos manifestar y estamos decretando constantemente en el universo. Tenemos miedo, pero nuestra palabra es tan decretante en todo momento como, ay no, yo no serví para eso. Lo estás decretando, lo estás aceptando y lo estás definitivamente proyectando para que todos los que están a tu alrededor puedan darse cuenta de todo lo que está en tu interior. Entonces, yo creo que más que decretar y vivir con el miedo y puede ser peligroso, yo creo que deberíamos de tener la conciencia de entender que estamos en todo momento decretando, Carlita. Ay, pues hay que tener mucho cuidado entonces con todo lo que decimos. ¿Por qué es tan importante la palabra? Porque justamente todo lo que decimos es es un reflejo de lo que tenemos en el interior, y se va reflejando en el exterior. Imagínate todo lo que estamos diciendo constantemente, y justo así es como también funcionan los decretos personales, ¿no? O las afirmaciones. Si todo el tiempo te estás diciendo, estoy muy inmensa, mira cómo me falta esto, mira lo otro, mira esto, pues es lo que vas a estar viendo constantemente. El decreto justamente es eso, como decía Gemma, lo que se va a materializar, que constantemente estuviste diciendo y diciendo y diciendo. No importa si es negativo, entre comillas, si es positivo, entre comillas, se va a materializar siempre. Todo lo que traemos ahí en el interior vuelve a lo mismo, por eso es importante el trabajo de sombras. El trabajo personal, Sí. la autoobservación, estar muy conscientes de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos. ¿Y por qué la gente lo relaciona, Gemita, como si fuera algo magia, como por arte de magia? Yo voy a decir esto y se va a cumplir. Porque en realidad es así, son facilitadores que nos permiten entrar en una frecuencia mental, emocional y obviamente ya en la acción. Entonces, pues lo que hacen es facilitarnos, recordarnos, aumentar la vibración, la frecuencia. Entonces son recordatorios que definitivamente o nos elevan o nos sumergen.
Entonces creo que el que prestemos atención más en una forma introspectiva nos permite conocer realmente hasta dónde podemos tener esa capacidad, de conocer más bien la capacidad de poder manifestar. Entonces yo creo que sí considero que deberíamos de escucharnos, hacer el invento por primera vez, el escucharnos todo un día, todo lo que estamos hablando, cada momento, todo lo que estamos pensando, y entonces nos daremos cuenta que todos los cables, pues obviamente los tenemos invertidos, y que por esa razón es que no estamos haciendo una línea que nos permita tener como más facilidad para manifestar. Pero sí es fácil cuando estás en una frecuencia, y obviamente es como decir, pues una línea telefónica que te da facilidad de comunicación del otro lado, pero siempre y cuando los cables estén, pues obviamente alineados. Mm, sí, entonces ya con estos puntos que mencionan no es nada sencillo el hecho de decretar y que las cosas se den. Por ejemplo, acá en el artículo del cual estamos hablando, amigos, ya háblame de ti, aquí en Conexión 92.7, tiene que ver con los decretos, justo porque estamos prácticamente iniciando un año, ¿no? Y dentro de los propósitos, los objetivos, decimos, bueno, voy a decretar que este va a ser mi año, ¿no? Vimos en todas las publicaciones, este es mi año, este es el mejor, este va a ser el más grandioso. Pues sí, es muy probable si estás en esta frecuencia, como ya nos lo han mencionado las especialistas. Pero justo hay algunos puntos de los cuales ya hemos estado hablando que tienen que ver con la frustración del hecho de no lograr algo. Por acá había un dato también que quería comentarles, algo que dice un especialista, que bueno, sí hay que dirigir la atención, pero muchas veces también, bueno, pues analizar qué es lo que estamos esperando que pase. La ilusión del control, decía por acá. Implicaciones, dicen los expertos, para mí no son buenas. Si yo digo que decreto algo, estoy volcando toda la responsabilidad en mi acción. Cuando somos seres interconectados que consumimos nuestra vida, pero también recibimos la acción directa de nuestro entorno, parece una exacerbación de la ilusión de control que tanto trabajamos en nuestros programas de atención plena. Así es que bueno, ese autocontrol, pues hasta cierto punto no es malo, ¿verdad? ¿O sí? Es que yo consideraría que hasta cierto punto no, porque creo que sí es como que te hagas tú responsable y decir, ok, esto sí lo puedo controlar y esto sí lo dejo conmigo, ¿no? Pero sí, como ahí dice en el artículo, este miedo de que, ay, no está saliendo todo como yo lo había planeado, que tenía que ser el 31 de enero del 2025. Ahí es cuando entra la frustración, ¿no? Y que yo siempre les digo, cuando manifiestes, no le pongas ni hora ni día. Porque va a suceder cuando tiene que suceder. Cuando tú ya te alineaste en pensamientos, en emociones, en palabras y energéticamente. Va a suceder en ese entonces. No es cuando estés lista y que entonces ya... O sea, es cuando estés alineado, cuando también se vea qué es lo mejor para ti, que ya pasaste ciertas cosas de tu entorno y entonces va a suceder. Pero el que tú pongas cronómetro para tus decretos, tus manifestaciones, pues no va a funcionar. Y más, volvemos a lo mismo. Si no llevas como este patrón de, ok, ¿qué estoy haciendo por mi salud? Como decía Gemma. Ok, ¿qué estoy haciendo por eso? Porque creo, en caso tipo de la salud, que es como una herramienta, porque esto sí es muy importante de que lo tenemos que reconocer. Manifestaciones y decretos son herramientas. No es lo que va a solucionar la vida. Tú vas a solucionar tu vida, pero todo lo demás es una herramienta. Entonces, esta herramienta justamente va a contribuir a las acciones que tú estés haciendo mientras te estás acercando a tu manifestación. Por eso no le puedes poner como una hora y un día, porque pues también tú qué estás haciendo para que se hagan esa hora y ese día. Y por mucho de que estés haciendo todo ese trabajo, pues suceden ciertas cosas en el entorno que no lo puedes controlar. Y creo que sí, pero no tanto. O sea, controla lo que es tuyo, que digas, me estoy cuidando, estoy llevando la dieta, estoy yendo a mis revisiones de doctores o me estoy tomando toda mi medicina, pero no le puedes poner, tal día me voy a curar. Creo que eso sí es cuando ya no está bien el control. Ajá, y que estamos como en un estado de lucha. Gemita, ¿tienes algo que decir de este punto? Sí, completamente. Voy a añadir algo más como ejemplo. Tú ahorita mencionabas que todo el mundo decretando, este es mi año ¿para qué?
porque nada más lo dejas así, o sea, Sí. a medias la frase, o sea, es tu año ¿de crecimiento de qué? Porque el crecimiento, de acuerdo a tu vibración, podría ser un crecimiento de conocer todo tu dolor para poder entonces, de alguna forma, alinearlo y transformarlo para alinearlo. Entonces, yo creo que también las palabras a medias, las frases a medias tampoco funcionan Ah. muy bien. Tenemos que ser muy claros. Al final, nosotros en el modo en que vamos manifestando es lo que vamos mostrando. Todo lo que sale de nosotros es lo que se va manifestando a través del pensamiento, sentimiento y acción, obviamente la vibración que es la que encierra y todo este contexto. Entonces yo creo que sí tenemos que ser muy claros con lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo y cómo lo estamos enfocando, porque es como hablarle a medias a una mamá, jamás nos va a entender. Entonces tenemos que ser bien enfatizados en el contexto de este es mi año de qué. Ajá, es mi año para qué, para qué lo elegí este año, porque ese es ahí donde vas a evocar como la mayor parte de tu energía, de tu ser, para poder entrar en ese autodescubrimiento. Entonces, y el que te va a llevar al crecimiento, o tal vez necesitas conocer, por ejemplo, este es mi año de manifestar toda la abundancia, pero igual te van a mostrar toda la carencia y tal vez no va a ser como muy de tu agrado. Por eso concuerdo mucho con Ale, si necesitas entrar en esa parte de conocimiento de tus propias sombras, de tu propia oscuridad, de todo lo que se ha ido contrayendo, que es necesario empezar a observar esos músculos para poder destensarlos y entonces entrar en esa ligereza, en esa facilidad y obviamente en ese movimiento que pueda tener mayor facilidad para que puedas ir avanzando con tus metas y tus propósitos. Hay mucho trabajo, mujeres. Gracias por estar aquí compartiéndonos esto. Para todos los que nos siguen en Háblame de Ti. Gracias a los que están conectados, bueno, a los que están mandando mensajitos por WhatsApp. Gracias por sus comentarios también. Saludos. Bueno, nos preguntan por acá que dónde pueden ver el programa en vivo. Esta transmisión que está a través de la radio se va a compartir posteriormente a través de nuestro Facebook, Háblame de Ti con Carla Hernández, y ya ahí les diremos la liga para que lo puedan ver completo. Si nos están escuchando, nos pueden seguir en redes. Saludos a Ale también. También por acá saludos a Gemita. Bueno, gracias a los que están haciendo conexión. Mujeres, hablando de cosas, yo digo que positivas. A mí el decreto se me hace positivo. Yo siempre trato de agradecer pues a nuestros patrocinadores, a las personas que abren sus espacios para que Háblame de Ti pueda llegar a más personas y que también pueda consentir a otras tantas, porque en nuestras mesas redondas de cada mes tenemos varios cómplices. Y en este primer mes del año, enero, pues quiero agradecer justo a Sensísimo, que nos abre las Y de regreso, bueno, gracias a los que están conectados, estamos hablando de si sirve el ritual de decretar para obtener felicidad, éxito, abundancia, y algunos especialistas dicen que está de moda. Otros, pues tal vez sabemos que ese tipo de conexiones han estado en nuestra vida todo el tiempo. ¿Quién nos enseñó eh, a enfocarnos en algo, a proponernos un objetivo, a desearlo, pero también a trabajar en ello? Bueno, pues cada quien tendrá su experiencia. A mí, por parte de mi padre, me llegó un libro del poder del pensamiento hace muchos años y desde entonces empecé a encontrarle ese sentido. Pero ¿qué pasa, mujeres, si no decretamos?
si vamos por la vida así, o sea, es una herramienta, pero ¿y si no lo hacemos? ¿Qué? Pues no tienes la conciencia que tienes cuando estás decretando, o sea, no estás como teniendo esa conciencia o definitivamente te saliste de ahí y tu forma de manifestar o de afirmar es otra, ¿no? Creo que no nos debemos de encerrar en una sola cajita y decir, solamente así manifiesto, solamente así me siento bien o solamente así voy a traer el dinero. Lo considero yo así, yo soy muy ilimitada. A mí me gusta verlo desde todos los puntos de vista y considero que justamente el decreto, las afirmaciones te llevan como a este enfoque, o sea, regresar como a donde te quieras enfocar. Pero no necesariamente es de que lo tengas que repetir todo el tiempo, porque incluso para mí las afirmaciones y los decretos ahí hasta tienen como un tipo de fecha de caducidad. O sea, si ya de plano no se te metió en tu subconsciente, porque se tarda más o menos entre 21 y 28 días el cerebro en absorber una nueva neuroconexión, si en esos 21, 28 días no te sientes como, ok, sí me estoy viendo más bonita, ok, si ya se me antojan las ensaladas, o sea, si ya no lo estás sintiendo así, ya no hiciste esa neuroconexión, tienes que probar con otra nueva herramienta. Porque hay que verlo así, no nada más es magia, es conexión del cerebro, neuroplasticidad. Y creo que hay muchas herramientas que te pueden contribuir a eso, a crear más neuroplasticidad, que también puede ser mucho más fácil, porque hay personas que no conectan con la palabra. Hay personas que conectan con la escritura o con estar escuchando nada más. Interesante. Y por acá, Gemita, ¿qué pasa si no decretamos? Pues coincido con Ale. ¿Y qué pasa si no decretamos? Vuelvo a decirles, ahora sí que estamos decretando constantemente. Nuestro pensamiento está conectado definitivamente a nuestra emoción y la emoción, pues obviamente va a generar ese poder donde la palabra. Nosotros somos sí o sí creadores y podemos crear de forma positiva o de forma negativa. ¿Cómo entrar a la programación? Es muy fácil estar escuchando tanto y tanto una frase. Claro que por supuesto llegas a creer, pongo un ejemplo, si tu mamá te decretó, tu papá te decretó que realmente no servías para nada, obviamente como dijo ahorita Ale, no siempre se está entrando en esa conexión a través de la palabra, sino puede ser también a través del oído. Entonces yo creo que sí tendríamos que tomar más conciencia de quiénes somos para poder entender mejor qué es lo que yo quiero en mi vida y de esta manera tener más nuestra conexión con lo que realmente merecemos, no solamente decir lo merezco en un sentido vacío, sino realmente merecerlo porque lo siento, porque lo pienso y porque lo estoy haciendo, porque estas tres van de la mano y ninguna de las tres se puede soltar, porque si lo sueltas definitivamente tus resultados, hagas lo que hagas, nunca van a ser satisfactorios. Entonces yo creo que sí tenemos que entrar como en esa conciencia. Mira, te pongo un ejemplo. Esas personas que escuchan música rockera, tú los ves en la calle y ya sabes que escuchan música rockera. ¿Cómo los identificas? No es tanto por la forma en cómo visten, sino en la forma en que caminan, porque ya tienen una vibración tan profunda metida hasta las células que ya definitivamente el ritmo lo traen por dentro. De esa manera funciona lo que nosotros estamos decretando a través de la palabra o de lo que estamos escuchando, pero al final de cuentas nos está enchufando en esa vibración frecuencia y nosotros simplemente tal vez de una forma inconsciente simplemente nos estamos dejando dirigir cuando no queremos asumir realmente el derecho que tenemos, no solo por el reclamo, sino porque lo estoy definitivamente realizando, lo estoy llevando a cabo, lo estoy asumiendo. Entonces, en ese sentido, bueno, a ver, ya vemos esta emoción, acción para conectar en mi manifestación o mi decreto. Pero ¿por dónde empezamos? Si hay personas que nos están escuchando en este momento o nos están siguiendo a través de las redes, en otro, y dicen, bueno, ¿cómo puedo utilizar esta herramienta poderosa? ¿Por dónde empiezo? Para tratar, sí, de comprender que esto funciona, pero sí cumplo todos los puntos que ya nos dijeron las especialistas. ¿Y por dónde puedo empezar? ¿Cuál puede ser mi caminito para, después de ser ya consciente de esto? Okay. ¿Hay alguna ABC?
Puede ¿Alguna ser que sí. recomendación? Las recomendaciones, mejor vamos a ponerle como recomendaciones. Yo personalmente diría, no te bases como necesito sentirme bonita o necesito, ¿cómo te gustaría o qué es lo que tú buscas? O sea, siempre pensar en eso, no en qué necesitas. Porque justamente decir qué necesito, entonces es como una obligación y es decir, ay, no, y muchas personas no trabajamos así, como en este de, es que necesito adelgazar. Entonces ya estás poniéndote ese peso encima, porque volvemos a lo mismo, las palabras son muy fuertes, ¿no? Yo creo que busca primero qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, o sea, enfócate en eso, qué es lo que buscas en tu vida, qué quisieras transformar. Y detrás de eso, de que ya encontraste eso, ok, ¿qué miedos existen detrás de eso que buscas? ¿Cuál es ese propósito, esa meta? Buscar cuáles son esos miedos y a través de esos miedos, entonces ahora sí hacer tus decretos o tus afirmaciones. Ya teniendo todo eso, entonces ahora sí te vas por la herramienta, ya sea que de manifestar, ¿no? ¿Qué es cómo te quieres ver, cómo te quieres sentir una vez que hayas logrado como eso que estás buscando? ¿Qué crees que vaya a cambiar en tu vida? ¿Cómo crees que esto lo vaya a cambiar? ¿Cuáles son los beneficios? O sea, de verdad hacerte un experto en lo que estás buscando, en ese objetivo. Ese es mi punto así top. Yo siempre a lo mejor digo que me obsesiono porque digo, primero tengo que ver todo, si sí me gusta, si sí me convence. Yo hago como ejercicios visuales porque yo soy muy visual, es lo que te decía, no a todos les funciona o nos funciona nada más los decretos, sino que también lo visual, estar escuchando. Entonces ya te haces experto y va a ser bien fácil empezar a manifestar. Pero cuando hagas decreto o afirmaciones, que de verdad te las creas. Y que de verdad sea como, si es cierto, si estoy bonita, si es cierto, que sí de verdad estés sintiendo esa emoción y no nada más repetirla. Porque es lo que decía, ¿no? Hay algunas afirmaciones o decretos que llegan a tener una fecha de caducidad porque ya ni siquiera las sientes. Por mucho que las estés escuchando, si no haces esa conexión neuronal, porque volvemos a lo mismo, nos vamos más allá de lo energético o lo mágico, estamos trabajando con nuestro cerebro, si no nos vamos más allá a lo neuronal, ya no te va a funcionar. Entonces, que de verdad lo sientas, crear esta conexión emocional, mental y todo lo que sea físico, visual, sensorial, que le dé esos motivantes a tu cerebro para poder transformar y atraer lo que quieres. Esas son mis recomendaciones. Gracias, Ale. Gema Aguirre, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Se las voy a poner muy fácil. Si te complica mucho conectar, entonces vete al tercer plano, que es la acción. ¿Quieres decretar que eres bonita? Ponte en acción, ponte bella y empieza a decretarlo constantemente en un espejo, enamorándote de esa belleza, de esos cambios que estás dando y poco a poco vas a entrar como también en la facilidad. Sería entonces quitar todo esas piedras que en un momento dado obstruyen la posibilidad o la facilidad de poder entrar en tu conexión. Pongo el ejemplo, quiero amor. Bueno, pues retira todas esas partes que están de alguna forma sumergiéndote en esa falta de amor, porque al final, así lo repitas, todo lo que te está en tu entorno, pues definitivamente está decretando, te está ayudando a decretar todo lo que está adentro de ti que todavía no te atreves a sumergirte y a resolverlo. Entonces, primero lo que yo diría, ponte en acción, haz una limpieza en todos tus espacios y no los estoy hablando desde lo físico, sino estoy hablando esos espacios que tú ocupas y que al final de cuentas también generan como una incomodidad y terminan generando mucha obstrucción mental, emocional que no te permite entrar en esa conexión como dice Ale. Entonces, yo creo que también tenemos que entrar por esa parte para que podamos entrar en la parte que a veces nos cuesta un poco de trabajo conectar con mi mente porque lo que no quiero es tocar mi mente es tan volátil que realmente siempre está pensando, por más que le digo, piensa positivo, somos positivos y mi mente me viene y me dice, me truena todo lo que yo, la buena intención, porque definitivamente todo lo que está a mi alrededor está haciendo
un cortocircuito. Entonces, lo que sería bueno es limpiar los cables, conectarte y empezarte a conectar día con día hasta que tu mente y tu emoción empiecen a entrar en una resonancia que te permita tener mayor facilidad. Eso es si todavía estás dudando que es posible esto de decretar, ¿no? Así es, Entrar a eso la acción. sería como entrar en la acción para poder entrar definitivamente en la sensibilidad, porque obviamente ya al tú estar viendo que puede dar, que es posible ese cambio, pues obviamente tu mente se va a empezar a enamorar de lo que está viendo y tu emoción va a empezar a florecer. Entonces creo que también podríamos empezar por aquel lado. ¿Para qué? Para que empecemos a generar, pues ponernos en acción y un ser constantes y obviamente pues a través de la palabra empezar a grabar toda esa información, pero ya siendo visuales esto te va a ayudar a tener como un poquito de mayor facilidad para poder manifestar. Y en el amor es lo mismo, tú podrás manifestar y decir merezco todo el amor incondicional y no sé qué tanto, pero pues si tienes todo tu entorno que definitivamente te está mostrando toda la carencia, pues definitivamente pues todas las ganas se te van a ir al vacío. Entonces yo creo que también tenemos que entrar como en esa parte coherente para poder tener la facilidad. Ujú, me gusta. Pero ¿qué pasa si lo quiero buscar desde esta parte espiritual? ¿Tiene que ver esto de creer en los decretos como en la fe? Sí, sí, Dice Ale que sí. definitivamente sí. Sí, o sea, es tener esa fe de que algo te va a cambiar. Es como los que rezan o hacen oraciones. Ujú. No saben cuándo va a cambiar, justamente, no saben cuándo va a cambiar, no saben ni siquiera cómo va a aparecer ese milagro, pero tienen esa fe. E incluso aquí, aunque tú lo estés visualizando todo el tiempo, estés súper concentrada, concentrado en ese punto al que quieres llegar, tener la fe y soltar como el control que decíamos y poner toda tu fe, decir si va a pasar, obviamente poniendo acción, etcétera, etcétera, creo que lo hace todavía más bonito y más mágico. Ujú. Sí, porque bueno, lo pregunto porque muchos dicen, eso no es verdad, los decretos no sirven, pero bueno, todo lo que han ustedes dicho creo que tiene un buen sustento. Pero ya si nos vamos a esta otra parte que decía, ¿por qué no creer? Si siempre creemos. Ujú. Como que es algo inherente al ser humano, ¿no? Sí. De hecho, creo que es inclusive de salud mental es muy bueno tener una creencia, o sea, como tener fe en algo, en lo que sea. Por eso te dicen muchas veces cuando tienes depresión, es que debes de creer en algo, en lo que tú quieras, pero debes de creer en algo, porque eso te ayuda mentalmente a salir de donde estás. Ujú. Es lo que te da la fuerza. Sí. ¿Quieres decir algo, Gemita, de esto? No, estoy completamente de acuerdo con Ale, siempre hay que sostenernos de algo, definitivamente porque esto es lo que nos va a ayudar a seguir caminando. Si no se tiene fe en algo, pues ni en sí mismo, pues definitivamente la vida nunca va a ser sustentada de ninguna manera. Entonces yo creo que sí tenemos que empezar a tomar esa conciencia definitivamente y yo les recomendaría que pues empiecen a jugar como niños, a jugar a decretar, ¿por qué no? Que tienen todo el amor, sobre todo de sí mismos y esto pues empieza a ser una cubierta en donde empieza a fortalecer definitivamente el proceso del cambio y de la facilidad para que venga esa confianza y obviamente encender los motores, como dice Ale, de la fe en el que tú mismo estás creyendo en ti mismo antes de recibir algo, pues decreta que tú realmente confías en ti, que tú realmente te amas, que tú realmente mereces, que tú realmente tienes todo al final de la capacidad y las cualidades para poder crear, manifestar y sobre todo también fortalecer mucho pues la decisión de ir hacia adelante, que esto también pues ayuda mucho, es una herramienta que permite la facilidad de las conexiones internas para poder entrar en la facilidad, porque todo el mundo quiere entrar en la facilidad, pero no es tan fácil entrar en la facilidad, no porque sea complicado, más bien creo que lo complicado es abrazar tu pensamiento y como un niño que está haciendo berrinche, abrázalo, no lo detengas. Pregúntale qué es lo que está pasando en tu mente, qué es lo que te quiere mostrar, qué locura es lo que estás sonajeando, que busca esa liberación, atrévete a abrazar ese pensamiento y no huir, porque la mayor parte de
incluso en las técnicas, estamos tratando de huir del pensamiento, sentimiento, y no, yo creo que debemos empezar de abrazar ese sentimiento y ese pensamiento y saber qué es lo que está pasando, por qué esa chilladera, por qué esa gritadera, por qué ese dolor, por qué esa parte de estar en un sub y baja constantemente. Y entonces es una forma de empezar a apaciguar y empezar a encontrar esa paz. Y obviamente cuando tú tienes una paz, pues definitivamente el tiro en blanco es más certero que cuando estás en un descontrol interno, pues es muy complicado tirar al blanco. Totalmente. Ujú. Pero díganme una cosa, para encontrar esa paz hoy en día con tanto ruido, ¿cómo le hacemos? Tantos distractores por doquier. Justo es algo de lo que yo platicaba ahí en la página, que decía que no nos creamos como que, sobre todo en estos coaches de mindfulness, ¿no? Todo es paz, como dice Gemma, elige la ligereza, todo va a llegar, ajá, o sea, sí se puede, sí llega a ser fácil siempre y cuando tú así lo elijas, siempre y cuando tú digas, hoy sí yo voy a dejar todas las estructuras que siempre he mantenido ahí, ¿no? Y creo que algo importante, o que al menos por mi propia experiencia y por mis pacientes que he tenido, es saber eso, regresar, saber cómo es que tú regresas a tu centro. Porque encontrar esa paz, o sea, yo soy una persona estresada. O sea, sinceramente yo sí, incluso he tratado de dejar mucho la aprensividad, porque así me enseñaron, así crecí. Y ahora he sido más relajada, pero justamente es eso, conociéndome. Conocerte, que si Ujú. tuviste todo un día de estrés, saber que si llegas a casa y haces ciertas cosas, vas a regresar a tu centro. Porque tal vez, como Ujú. decíamos, afuera no vas a controlar, pero te vas a controlar a ti. Entonces, no hay Claro. una fórmula mágica si tú no te conoces a ti. Porque a mí lo que me funciona a lo mejor es meterme a bañar con agua caliente y estar escuchando música de rock o música deprimente, porque dice mamá, ¿por qué escuchas música deprimente? Porque a mí me pone feliz. A lo mejor para mí eso es encontrar mi paz, pero a lo mejor para ti, Carlita, o para Gemita es otra cosa totalmente distinta. A lo mejor para Gema es meditar, a lo mejor para ti es salir a caminar descalza. Ay, sí. Es saber eso. ¿Qué es lo que a nosotros nos trae la paz? Nadie te lo va a decir, y si te lo dan, como este es el consejo, a lo mejor a ti no te funciona si tú no te conoces. Primero hay que sabernos conocer, porque de otra cosa, todos los trucos, todas las recomendaciones, a lo mejor no te sirven si no topas tú con pared primero. Esa es mi mayor recomendación y es lo que yo siempre insisto, que justo es lo que he visto mucho esta frase de el sanador no es aquel que te sana y te cura, sino el que te recuerda que tú lo puedes hacer solo. Entonces siempre es lo que yo insisto. Te puedo acompañar, te puedo decir lo que te recomiendo, pero tú tienes que encontrar tu fórmula mágica para ti. Cada quien tiene la suya, Sí. entonces. Ujú. Gemita, y entonces, bueno, cada quien tiene la manera de encontrar esa paz o ese centro, pero Así es. definitivamente necesitamos cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que consumimos. ¿Sí es importante? Sí, totalmente. Hay por ahí una frase bíblica sin entrar que decía que es más impuro lo que sale del hombre que lo que entra al hombre. Primero tenemos que saber qué es lo que sale de nosotros y entonces ahora, ya que sabemos y lo reconocemos ahora, entonces ya estamos eligiendo de forma diferente y nuestras fuerzas ya se están haciendo externas, no para controlar el mundo, sino más bien es para controlar lo que llega a ti y en la forma en cómo llega a ti, porque tú vas a ser el mediador de cómo lo voy a recibir y esto pues de alguna forma va a dar el equilibrio. Sumando a lo que dice Ale, es verdad, ahora te venden mucho los métodos de la paz, la armonía por siempre, no es cierto. Debemos entender que como humanidad y como experiencia estamos sumergidos todos absolutamente a un constante renovación y cambio. Esto es el ciclo, estamos por ciclos. Entonces, pues obviamente los ciclos no van a ser eternos, van a ser temporales y esto depende de cada uno de nosotros. Pero creo que la habilidad que corresponde
de forma individual, es en la forma en cómo vamos a llevar estos ciclos, entender que hoy me tocó experimentar una paz profunda y qué padre, abrázala porque tal vez esa energía o esa esencia que quedó impregnada en ti la vas a necesitar para cuando vengan los días que te den intranquilidad, porque esto te va a permitir de alguna forma tener como una mejor percepción, ya no tan alocada, ya no tan acelerada. Entonces yo creo que los momentos en los que nosotros encontramos esa estabilidad, tenemos que abrazarlos, impregnarlos, dejarlos en nosotros, porque el día de mañana nos van a ayudar como una herramienta a poder cambiar o transformar radicalmente o atemporal todo lo que estamos recibiendo o en la forma en como lo estábamos recibiendo. Y con respecto a lo que decía Ale, que cada quien va a crear su propio método, definitivamente. Tal vez para mí el verte descalza caminando, Carlita, y mi programación, no digo que sea así porque me encanta también caminar descalza, pero tal vez poniéndolo como ejemplo sería como de cómo se te ocurre, yo no lo aguanto, eso me acelera nada más de pensar que mis pies y entonces todos los gérmenes y no sé qué tantas ideas, pues definitivamente tal vez no te va a funcionar. Entonces yo creo que sí, el voltear a ver lo que a mí me funciona, lo que a mí me da paz, lo que me da serenidad, lo que me hace volver y regresar a ese centro, pues lo debemos empezar a ocupar y voltear a ver porque es lo que nos va a permitir definitivamente tener un mejor autocontrol. Y control no es controlar, sino de alguna forma empezar a gestionar, porque es muy importante el que aprendamos a gestionar lo que yo siento, lo que yo quiero y lo que yo deseo y también lo que yo merezco. Oigan, y con esa reflexión estamos llegando al final. Gracias por esta charla, mujeres, por compartir la experiencia personal, profesional y por darles tantas herramientas a aquellos que nos estén escuchando para sus decretos a partir de ahora. Gracias a ti, Carlita. Oigan, ¿y dónde las buscamos para una asesoría personalizada, para escribirles? Gemita, dinos dónde, pero también danos un decreto de inicio de año, por favor. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Gema Aguirre Angelus. El mejor decreto que puedes hacer en este inicio de año es decretar cuánto amor incondicional tienes en tu ser y que no lo estás escatimando, sino al contrario, lo estás regalando y enfocando para ti misma y para todo lo que está a tu alrededor. Gracias. Gracias, Gemita. Gracias, Ale. Gracias, Carlita. Un abrazo, Ale. Fue un placer estar contigo. Gracias, Gemita, igualmente. Y por acá, Ale, ¿dónde te encontramos? A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales, o casi todas, pero sobre todo en Instagram, sana-con-amor. Justamente estoy ahorita promocionando mucho la sesión de reprogramación, entonces ahí les espero. Y pues muchísimas gracias, Carlita. Al contrario, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias, Gemita. Y gracias, equipo. Gracias por iniciar esta semana. Amigos, donde quiera que se encuentren, un abrazo. Y esta frase que me encontré dice: cuando te permites lo que mereces, atraes lo que necesitas. Soy Carla Hernández y mañana te espero con otra de tus historias aquí en Háblame de Ti.